Bien, vamos a ver ahora lo que es el capítulo 5.3, lo que es Entity Framework. ¿Qué es Entity Framework? Es un framework de mapeo de objetos relacional o Object Relational Mapping Framework o ORMF, que permite a los desarrolladores trabajar con data relacional como objetos de dominio específico, eliminando la necesidad del mayor código de acceso a datos que usualmente los desarrolladores escriben. Usando lo que es Entity Framework, los temas de las consultas se los hace usando LINQ, que luego son retornados y manipulados la data como objetos tipeados fuertemente. El Entity Framework ORM implementa servicios de proveedor como los cambios en la resolución de identidad y la traducción de las consultas. Así los desarrolladores se concentran en lo que es la lógica de negocios específica de las aplicaciones que están desarrollando, en vez de los fundamentos necesarios para el acceso a la data. En simples palabras, Entity Framework es un framework, como lo había dicho inicialmente, un framework de objetos relacional. Este es, como quien dice, un aditamento o algo adicional al lado.NET, que le da a los desarrolladores un mecanismo automático para accesar y almacenar la data en la base de datos y trabajar con los resultados adicionalmente como lo hiciera con el Data Reader y los datasets. Ahora, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿qué es un ORM Framework y por qué es necesario? ORM es una herramienta para almacenar data de un dominio de objetos a base de datos relacionales como Microsoft SQL en una forma automatizada sin mucha programación. ORM incluye tres partes principales. Esas tres partes principales son estas de aquí: el domain, class object o dominios de clase de objeto, relational database object, objetos de la base de datos relacional, y mapping information. Mapping information nos dice cómo un objeto de dominio se mapea con los objetos de la base de datos relacional, como son las tablas, vistas y store procedures. El ORM ayuda a mantener el diseño de la base de datos separado de nuestro diseño de dominio de clases. Esto hace que la aplicación sea mantenible y extensible. También automatiza lo que son las operaciones estándar CRUD, estas aquí, que son create, read, update y delete. Para más información sobre lo que es un ORM, se puede visitar a la página de Wikipedia para ver mayor detalle de lo que es un ORM. Otros ORM disponibles que no son de Microsoft son DataObjects.net, NHibernate, Open Access, Subsony, etcétera, etcétera. Lo que es Entity Framework es un ORM desarrollado y creado por Microsoft. Ahora, el Entity Framework se diferencia de lo que es LINQ to SQL en que este soporta Microsoft SQL, conectarse a bases Microsoft SQL, Oracle, DB2, MySQL, etcétera, etcétera. Porque, como habrán visto, el LINQ to SQL que vimos en el capítulo anterior hace un trabajo similar que el Entity Framework, pero una de las ventajas del Entity Framework es que él se puede conectar a más motores de base de datos que solo lo que es Microsoft SQL.
También tenemos otras diferencias y bueno, aquí podemos ingresar a esta página en la cual hay mayor detalle, en la cual se ve por qué utilizar Entity Framework. Bien, otra de las ventajas de utilizar Entity Framework y la diferencia con LINQ to SQL es que la mayoría de veces las clases en LINQ to SQL deben ser uno a uno con el objeto en la base de datos. Ejemplo, la clase clientes debe estar mapeada solo con la tabla clientes. En cambio, Entity Framework uno puede mapear una clase de dominio con múltiples tablas usando varias estrategias de herencia como tabla por tipo, o sea, una tipo clase, o una tabla por jerarquía de clases, y etcétera, etcétera. Uno puede tener múltiples técnicas de modelamiento usando Entity Framework, como por ejemplo Code First, Model First o Database First. Adicionalmente, para Entity Framework Microsoft tiene una estrategia de soporte a largo tiempo y integra lo que es Entity Framework en múltiples productos de Microsoft. Entonces aquí hay Entity Framework para rato, porque el último Entity Framework que hay es la versión de la versión 5.0, que es la que vamos a ver ahora. O sea, desde la versión 1 hasta la versión 5, o sea, ha tenido 5 versiones. Entonces quiere decir que va a tener un fuerte soporte por el lado de Microsoft. Bien, ahora vamos a ver lo que es la arquitectura de Entity Framework. Vamos a ver un pequeño gráfico en la cual aquí tenemos lo que es el EDM, que es el Entity Data Model. EDM consiste de tres partes principales, que es el Conceptual Model, el Mapping Model y el Storage Model, mejor dicho el Mapping nada más, y el Storage Model. El Conceptual Model es el modelo de clases y su relación entre sí. Este va a ser independiente de el diseño de las tablas de la base de datos. Tenemos el Storage Model, que es el diseño de la base de datos, el modelo de diseño de base de datos, en el cual incluye tablas, vistas, store procedures y su relación y llaves principales, keys. El mapping consiste en la información acerca de cómo el modelo conceptual es mapeado al modelo de storage, el Storage Model. Ahora bien, ahora esto de aquí vemos aquí lo que es LINQ to Entities, que es una forma en la cual el lenguaje de consulta es usado para escribir queries sobre el objeto de modelo, y este retorna las entidades las cuales son definidas en el modelo conceptual. Bien, Entity SQL es el mismo lenguaje de consulta similar a LINQ to Entities. Sin embargo, este es más difícil que LINQ to Entities y los desarrolladores necesitan aprender esto separadamente. Esto por lo general no se ve en una aplicación común de Entity Framework, sino es que se tiene que tener una programación más avanzada para poder utilizar Entity SQL. Tenemos lo que es el Object Service. El Object Service es el punto de entrada principal para acceder a la data de la base de datos y retornarla de vuelta. El Object Service es responsable de la materialización, en la cual es procesar y convertir la data retornada de una entidad cliente del proveedor de datos, la siguiente capa, ¿no?, que es esta de aquí, a una estructura del objeto del entity. El Entity Client Data Provider es el responsable principal de esta capa, es convertir el LINQ to Entities o LINQ to SQL en sentencias SQL de consultas TSQL.
las cuales son entendidas por la base de datos a la cual se está conectando. Este de aquí se comunica con el ADO.NET Data Provider, puede ser el SQL Provider, el MySQL Provider, el Oracle Provider, y el cual es enviado o retorna data hacia la base de datos. El ADO.NET Data Provider es una capa de comunicación que se comunica con la base de datos utilizando el ADO.NET estándar. Ahora bien, ya hemos visto lo que es la teoría del Entity Framework. Ahora, para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplo ya con el Visual Studio 2012. Visual Studio 2012, el último update, el update 2. Entonces vamos acá, File, New Project, vamos a crear una aplicación de consola. Vamos a crear una solución que se llama Entity Framework ejemplo 01. Enter. Ok, vamos acá a la solución y lo primero que hacemos es que vamos a agregar un archivo. Vamos aquí, vamos acá, vamos acá, vamos a hacer esto por acá, le vamos a dar clic derecho aquí, vamos a Add New Item y vamos a agregar este de aquí, Data. Anteriormente habíamos visto el link SQL, ahora vamos a ver ADO.NET Entity Data Model. Entonces aquí le vamos a poner, tiene la extensión .edm que es Entity Data Model. Vamos a poner aquí db prueba. Entonces le doy clic en Add. Entonces aquí me da dos opciones. Yo puedo crear mi Entity Data Model desde la base de datos, o sea, comunicarme con los objetos de una base de datos preexistente para plasmarlo en mi modelo de clases, o puedo crear un modelo vacío. Aquí mismo dice vamos a leer lo que dice aquí. Dice: crea una entidad, un modelo de entidad de una base, desde una base de datos. La capa de objetos, el código de la capa de objetos es generada desde ese modelo. Esta opción también permite especificar la conexión a la base de datos, la configuración del modelo para el modelo y los objetos de la base de datos para incluir en el modelo. En cambio, el Empty Model crea un modelo de entidad vacío como un punto de inicio para diseñar visualmente un modelo conceptual desde una caja de texto o un toolbox. El código de la capa de objetos es generada desde el modelo. Luego tú puedes ya sea actualizar el modelo de la base de datos o generar un modelo de almacenamiento, mapeo y los scripts de la base de datos desde el modelo. Es decir, uno crea aquí su modelo conceptual de clases y demás, y luego al aplicarlo lo puede pasar ya a lo que es una base de datos y generar los scripts necesarios para poder crear esos modelos en esos objetos que se diseñaron aquí en la base de datos, como son las tablas, vistas, etcétera, ¿no? Entonces voy a crear uno que ya sea desde una base de datos preexistente. Le doy Next. Aquí me apareció unas conexiones que ya había utilizado en los ejemplos anteriores. Entonces yo puedo crear aquí New Connection y yo puedo aquí tener diferentes data source, ¿no? Pues aquí por default tengo lo que es Microsoft SQL Server, SQL Client, que es el SQL Provider. Entonces aquí incluso yo tengo aquí instalado MySQL, puedo utilizar este de aquí, pero aquí con esto estoy demostrando que con Entity Framework no tan solo estoy atado a lo que es Microsoft SQL, sino es que yo puedo utilizar cualquier motor de base de datos, ¿no? Siempre y cuando yo tenga el provider necesario instalado localmente para poder acceder a esa base de datos. Bien, ahora yo voy a utilizar, vamos a ponerle aquí
Bueno, ahí apareció. Voy a poner cancelar esto porque voy a utilizar ya una conexión que tenía aquí. Le voy a poner next. Aquí me está pidiendo el password. Le voy a poner el super password. Y ok. Login file. Ok. Ya. Aquí me dice que la cadena de conexión va a almacenar un dato sensible como es el password. Entonces le digo que no lo almacene. Y aquí me dice cuáles son los objetos de mi base de datos que quiero retornar, plasmar en el modelo. Le voy a poner estos 4. Le pongo finish. Ahí está agregando. Y me aparece este mensaje de seguridad, que es más probable por lo que yo tengo instalado en Windows 8. Entonces me dice que el script que va a correr puede contener código potencialmente peligroso para la computadora. En este caso, como lo está haciendo el Visual Studio, yo sé lo que está haciendo, le pongo OK. No hay problema. Me sale el mismo mensaje. OK. Y ya parece que está. Entonces aquí vemos el archivo dbprueba.edmx, que es un diagrama. Entonces aquí ya me ha plasmado todas mis tablas en este diseñador. Entonces aquí tengo las 4 tablas, ¿sí? E incluso se ven las relaciones o asociaciones entre cada una de las tablas, ¿sí? Entonces aquí incluso se ve aquí el archivo .dmx, y aquí se creó un tercer Explorer, que es el Model Browser. Aquí tengo el Solution Explorer, que es donde veo mis archivos de mi solución, y aquí tengo el Model Browser, que aquí es donde veo en detalle lo que tiene el dbprueba.edmx, el Entity Data Model. Entonces aquí tengo el diagrama con los objetos que están aquí, el modelo con los tipos de las entidades, las asociaciones, o sea, las relaciones entre cada uno, y aquí adicionalmente tengo lo que es el modelo que veíamos acá, que es el Storage Model, ¿no? Que es el de aquí. Por aquí está la conexión, aquí son tablas y vistas, ¿sí? En cambio el de acá arriba es el Conceptual Model, el que vemos aquí en el diagrama. Este es el modelo conceptual. Bien, entonces para poder utilizar esto de aquí, ya le damos guardar. Aquí me da otra vez esto de aquí. Ok, vamos acá y vamos a aquí utilizar la sentencia using. Entonces aquí me dice qué recurso quiero utilizar. Aquí le voy a decir que quiero utilizar el db prueba entities. Le voy a poner db prueba es igual a new, eso de ahí, y aquí voy a crear mi primer consulta link queue. Entonces consulta es igual a from sep in db prueba, la variable que definí, tb clientes, where c.id cliente sea igual a 100, select c, punto y coma. Entonces aquí puedo definir una clase tb clientes, cliente es igual a consulta punto voy a ponerle first default para obtener el primer registro de la consulta. Aunque aquí con este filtro que estoy haciendo, aquí sé que voy a volver un solo registro, pero aquí siempre cuando se hace este tipo de selects, aquí retorna una colección de registros, ¿no?
así sea un solo registro que tenga la colección, pero al igual así es una colección. Entonces por eso aquí llamo a este método que es el first of default. Entonces aquí le pongo cuál es el tipo que voy a retornar, que es dbClientes, y ya está. Entonces con eso yo tengo aquí string nombre cliente es igual a cliente punto nombre. Ya, entonces aquí si ejecuto esto de aquí, al momento que trate de ejecutar la consulta me va a dar error, porque yo le puse que no se guarde la cadena el password en la cadena de conexión. Entonces para poder especificar un password yo tengo que venir acá a la variable dbPrueba, que es de tipo dbPrueba entities, y aquí aquí es database.connection string, y le pongo aquí la cadena de conexión, ¿no? Ya en algo real esto se tendría que ser almacenado en un lugar seguro, encriptado, qué sé yo, pero aquí a manera de prueba lo voy a poner aquí. Entonces aquí pongo data source, vamos a ver, TechSoft 775, esa es la máquina en la cual estoy trabajando. Initial catalog es igual a db prueba punticoma user id es igual a sa punticoma, y aquí el password es igual a 123 asterisco abc asterisco 456. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí un console.readline, aquí un console.writeline, y aquí es para poner un breakpoint. Entonces ejecuto esto y se está compilando. Build started, construcción iniciada, ya fue exitoso, y aquí está. Presiono enter, se activa el breakpoint, presiono F10, aquí los datos de mi connection string, hago el query, y aquí se va a ejecutar el query. Ya tengo mi clase cliente y F10, y nombre cliente tengo modtran_scope, ¿no? Que es el nombre del cliente con el código 100. Si vamos acá, vemos que aquí está, este es el select de mi tabla TV clientes, y aquí tenemos que el cliente con el ID cliente 100 es modtran_scope. Entonces, sí, con eso ya hemos utilizado lo que es link queue to entities. ¿Sí? Ok, con esto vimos lo que es una consulta con Entity Framework hacia la base de datos, ¿no? También podemos hacer lo que es una actualización. Digamos que tenemos este mismo ejemplo, y aquí en cliente yo vengo y pongo punto nombre es igual a Entity Framework mod. Voy a modificar eso de ahí. También voy a el apellido, nom, aquí Entity Framework app mod. Entonces esto podría ponerlo acá para que se refleje esto de aquí. Tengo que de la variable de prueba invocar el método SafeChange, y este método de aquí me devuelve un entero in retorno, que es el número. Aquí por ejemplo dice save all change made in the context to the underlying database, o sea, graba todos los cambios hechos en el contexto sobre la base de datos actual. Entonces este me devuelve un entero que es el número de registros que ha modificado. Entonces vamos a ejecutar esto nuevamente. Vamos a ver primero cómo está la base de datos. Vemos que
el ID 100 tiene en nombre Mode Transcope y en apellido Chi. Vamos al visualstudio.net. En la ejecución, aquí presiono Enter. F10, F10, F10. La consulta. Ahí tenemos el nombre que es Mode Transcope. Aquí lo modificamos y aquí lo actualizamos. Y aquí me dice que actualizó un solo registro. Entonces aquí termina la ejecución. Vamos a la base de datos, lo ejecutamos y aquí tenemos EF non mode, EF append mode. Si vamos acá y yo quiero modificar un segundo cliente, por ejemplo, digamos que yo cojo esto de aquí y vengo para acá, hago la consulta, pero que ahora sea que voy a modificar a el 6 y el 15. Voy a modificar al cliente 6 y aquí al cliente 15. Entonces acá pongo así. Aquí le voy a poner mod 2, mod 2 y aquí mod 2, mod 2. Aquí estoy consultando el cliente 6. En consulta voy a obtener el resultado. Aquí obtengo ya como independiente el registro. Aquí devuelvo el nombre. Bueno, esto fue el primer ejemplo que hice de la consulta. Aquí le estoy modificando la propiedad nombre y apellido. Aquí vuelvo a consultar el cliente 15 y aquí voy a hacer una consulta, pero esta vez con el cliente 15. Obtengo el primer registro de la colección que me vuelve aquí y aquí lo modifico. Entonces aquí en el retorno, en teoría me volvía a devolver dos registros modificados. Entonces ejecutamos esto, vamos acá, presiono Enter, vamos a hacer primero una consulta para ver cómo está la base de datos. Está así, el cliente 6 y el 15 están con esos nombres y apellidos. Vamos aquí F10, 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 ahí, tan. Entonces si yo le vuelvo a hacer select, todavía siguen con eso de ahí, porque todavía no he invocado el método SafeChange. Si yo presiono F10, retorno tiene 2, porque modificó 2 registros. Si vamos acá a la base de datos, lo ejecuto y ahí está, ¿no? El ID cliente 6 y 15 tienen EFNOM2, ¿sí? Entonces con eso hemos visto lo que es la actualización por medio de LINQ to Entities. Ahora vamos a ver lo que es la inserción de un registro. Ahora digamos que queremos insertar un registro, entonces por ejemplo vamos a comentar todo esto que está aquí, incluso esto de acá, comentamos. Entonces por ejemplo creo una variable de tipo cliente es igual a new new clientes. Entonces aquí pongo cliente.id cliente es igual a 101 punto y coma, cliente punto nombre es igual a Carolina punto y coma, cliente punto apellido Zen, y tenía algo más, cliente punto nacimiento es igual a new daytime 1981,9,15. Entonces ya con eso
vengo acá al db prueba entities, al contexto de la conexión, punto tb clientes punto add, y aquí pongo cliente. Si pongo acá db save change, entonces ya con eso agregaría mi nuevo cliente. Si voy acá, lo ejecuto, vemos que tenemos los 5 registros, ejecuto esto de acá, presiono enter, F10, 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 vengo acá, ahí agrego mi objeto clientes al contexto de la base de datos y aplico los cambios. Ok, ahí terminó la ejecución del programa. Vamos a la base de datos, hago el select y aquí está Carolina Sen. ¿Sí? Ahora, por último, vamos a ver una eliminación. Para eso voy a quitar esto de aquí. Voy a necesitar lo que es la consulta y vamos a eliminar al número 15. Vamos a eliminar al número 15. Entonces aquí lo consulto, aquí lo obtengo y aquí llamo otra vez al contexto de la conexión de prueba, punto tvclientes punto delete, no hay remove, no creo que sea remove. Bien, entonces no es delete, vamos a ponerle remove y aquí le pongo cliente. Entonces ya con eso, si vemos acá la ayuda del método remove, dice marca la entidad dada como deleted, o sea que sea borrable, de tal forma que esta va a ser borrada en la base de datos cuando el método save change is called. Entonces si creo que es este remove, si voy acá y invoco al método save change, entonces asimismo me va a retornar el número de registros que está modificando en la base de datos. Ejecuto esto, voy acá, presiono enter, F10, 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 llego acá a la base de datos, lo consulto, aún todavía sigue el 15, pero aplico el método save change y me volvió 1, quiere decir que alteró un dato en la base de datos. En este caso lo que hizo fue eliminarlo. Si lo vuelvo a ejecutar, ya no está el registro número 15. ¿Sí? Entonces con eso hemos visto las 4 operaciones básicas, ¿no? Consulta, modificación, inserción e eliminación con lo que es Entity Framework. Ok, ahora vamos a ver algo adicional aquí en Entity Framework, es de que yo también puedo invocar a un Store Procedure, para lo cual primero voy a crear un Store Procedure aquí de consulta. Por ejemplo, control T, voy a poner, digamos que tengo este select de aquí, coma, create proc p consulta cliente, le pongo como parámetro @id cliente int as return 0.
where id cliente sea igual al id cliente. Le puse a guardar. No voy a guardar esto, lo voy a ejecutar. Ahí compiló. Ok, entonces vengo acá y voy a la solución y vamos al diagrama. Vamos acá a Store Procedures of Function, Validate. No hizo nada. Update model from database, generate add code. Entonces, a ver, aquí le doy clic derecho sobre este aquí, le pongo update model from database. Entonces no exclude, next, store procedures, DBO, y aquí está, ¿no? Este creo que fue, mejor dicho, este de acá, SPP _ consulta clientes. Le doy finish y ahí ya lo tengo. Aquí está P consulta cliente. Entonces aquí al store procedure le doy clic derecho y le doy clic aquí en add function import. Entonces aquí me dice cuál va a ser el nombre de la función que voy a importar. Le voy a poner P _ consulta _ cliente 1. Ok, entonces aquí vemos que esta va a ser la función y este va a estar asociado con este store procedure o nombre de la función, y me dice que este retorna una colección de, aquí dice no one, quiere decir que el store procedure no va a retornar ningún valor. Scalar, esto significa que el store procedure va a retornar un solo valor de el tipo seleccionado. Por ejemplo, si yo pongo aquí, me dice aquí de un tipo, y aquí le tengo que poner de qué tipo es ese solo valor que va a retornar. Puede ser un datetime, un decimal, doble, todo, cualquiera de estos tipos que están aquí, pero un solo valor. Dice complex, quiere decir que el store procedure va a retornar un tipo complejo, el cual es solo en un modelo conceptual, pero no está en la tabla de la base de datos. Se puede crear objetos tipos complejos aquí, pero dando clic primero en get column information. Bueno, en este caso vamos a retornar lo que es entities. En este caso voy a retornar una colección de entidades de tipo T de clientes. Esto es lo que me va a retornar este store procedure. Entonces aquí le doy clic en OK. Vamos acá a Programs. Entonces si voy acá a lo que es el entity container o function import, aquí tengo que ya tengo a P consulta cliente 1. Entonces si voy acá y yo lo quiero utilizar, por ejemplo, digamos que quito todo esto de aquí y aquí vamos a minimizar esto de aquí, y aquí me creo una lista de TV clientes. Aquí le pongo clientes es igual a db prueba.p. ¿Nos parece?
Vamos. Ok, no me aparecía el nuevo método. Era porque al momento de actualizar aquí el modelo, vamos a ver acá, el modelo de storage con el conceptual model, ¿sí? A lo que se agregó la función pconsulta1, aquí había quedado sin guardar. Entonces al momento que lo guardé, ahí sí, si vengo acá, me aparece lo que es la función o método pconsulta cliente 1. Entonces aquí vemos que él me va a retornar una colección de clientes. En cambio este de acá, este me devuelve un pconsulta cliente resulta. Entonces vamos a aplicar este de aquí, y aquí me está pidiendo un código de cliente, porque así fue como definí el procedimiento. Entonces que tenga como parámetro ID cliente. Entonces vamos a ver de estos de aquí, vamos a retornar el cliente 3, ok. Voy a qué pasó, cannot implicit convert. Entonces ya voy a ponerle aquí, en vez de list le voy a poner un elist. Igual aquí dice cannot convert to system collection object result. Voy a poner aquí punto to list. Ahora sí, vamos a ejecutar esto de aquí. Voy a ponerle enter, F10, 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 F10. Vamos acá, tiene 1 y aquí está, ¿no? Vamos a, si yo pongo esto Shift F9, vamos a ver, el registro 1 tiene al ID cliente 3, el apellido Phil y el nombre Carla y el nacimiento en 1995. Entonces aquí invocamos un store procedure desde lo que es Entity Framework, ya acoplado con el modelo conceptual que tenemos aquí mapeado con el modelo de almacenamiento o storage model, ¿sí? Entonces con eso terminamos lo que es Entity Framework. Es una breve introducción de lo que se puede hacer con Entity Framework, ¿sí? Y se trabaja ya con lo que son tipos de datos tipiados, o sea, fuertemente tipiados, para poder acceder a lo que es los objetos de la base de datos, las tablas de la base de datos, y también a los store procedure, ¿no? En este caso fue un procedimiento de consulta, también pueden ser llamar un procedimiento de inserción, o bueno, aquí tan solo se cambia la codificación del store procedure, y puede servir también para insertar datos o modificar datos. Bien, entonces este es el fin del capítulo 5.3, nada más, 5.3, en lo que hemos visto Entity Framework 5.0, la última versión de Entity Framework, que ya viene integrada con lo que es el Visual Studio 2012. Ok, stop.